En este domingo del mes de mayo, quisiera hacer con ustedes la segunda meditación acerca del significado del tiempo para los hijos de Dios en esta etapa particular de la historia humana, donde nos estamos acercando al fin de la historia. En la Biblia hay dos expresiones que de alguna manera definen el concepto de tiempo. Una es cronos y la otra kairos. De la palabra cronos derivan en español todos aquellos términos que comienzan con cron, por ejemplo, cronómetro. Y en ese sentido, cronos denota un lapso, implica duración, larga o corta, eso no interesa, y se usa, por ejemplo, en expresiones como todo el tiempo, por un tiempo, un momento de tiempo. En ocasiones también señala una fecha conmemorativa, sea del pasado, del presente o del futuro. Pero a mí me interesa mucho más el concepto de la palabra kairos. Kairos significa un periodo definido, una ocasión, un tiempo oportuno, una coyuntura. Y se usa, por ejemplo, en la expresión en este tiempo. Y uno podría decir en esta vida. Y lo hace en contraste con el siglo venidero, que comenzará con el retorno en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver la semejanza de kairos con expresiones en español como siglo, era o edad. Un periodo de duración indefinida, contemplado no por su duración, sino en relación a los hechos que tienen lugar en ese periodo. El sentido que tiene la palabra no es tanto sobre cantidad de tiempo, sino de los hechos que la definen, las circunstancias que ocurren en ella. Hablando en términos generales, podemos decir que cronos expresa la duración de un periodo, pero kairos manifiesta sus características y peculiaridades, épocas caracterizadas por los eventos y acontecimientos que en ella ocurren. Puedo añadir que cronos significa cantidad y kairos hace más énfasis en calidad. Y yo no tengo ninguna duda que este tiempo que estamos viviendo es un kairos de Dios. Las señales de los tiempos se están manifestando de una manera clara. Por eso es muy importante que lo consideremos así. Este siglo define la realidad humana hasta que Cristo retorne. Pero cuando Cristo vuelva y se celebren las bodas del Cordero, será el siglo venidero, otro kairos de Dios, una nueva etapa para ti y para mí, el comienzo de la eternidad. Por eso tenemos que reflexionar en este tiempo del fin en dos diferencias, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. El Señor no está como nosotros, Dios, atrapado por el tiempo. Para Él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Su mirada todo lo abarca toda la eternidad. Por eso Moisés lo dice en su oración registrada en el Salmo 90, versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una hora de la noche. Mientras nosotros estamos en el cuerpo, limitados por la naturaleza carnal, vivimos encerrados en él. Por eso tenemos necesidad de medir el tiempo. Cada 1 de año recordamos una etapa que se ha ido y celebramos el comienzo de una nueva, unas páginas en blancos que deberemos llenar. Nosotros necesitamos medir el tiempo, necesitamos meditar sobre la brevedad de la vida. Y ahora más que la epidemia de coronavirus nos ha colocado en las puertas de la muerte.
La gran mayoría de los seres humanos no piensa en morir, pero esta realidad que hoy agobia a la humanidad nos ha colocado frente a la necesidad de pensar en el día de nuestra muerte. La Biblia hace muchas referencias a la fugacidad de la vida humana. Cito, por ejemplo, lo que dice el Salmo 103, en los versículos 15 al 17. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová, y aquí está en relación a la eternidad de Dios, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, o sea, sobre nosotros y sobre los hijos de los hijos. David quiso saber cuántos serían los días de su vida. Y esto lo dice en el Salmo 39. Yo les invito a buscar en vuestras Biblias el Salmo 139 para recordar lo que dice David. Y a partir del versículo 4, él le pide a Dios: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Hago notar que las conclusiones de David en este salmo son muy parecidas a las que expresa el sabio de Eclesiastés, el sabio predicador de Eclesiastés. Todos nosotros, todos nuestros días se desvanecen como un suspiro y se acaban nuestros años. Y a medida que el tiempo pasa en nuestra vida, somos más conscientes de ello. Y nuestros afanes, fatiga inútil, pues pasan pronto y desaparecen. Por eso es tan importante definir en qué nos afanamos en nuestra vida. La longevidad generalmente se lleva con mucho sufrimiento, carencia y necesidades. Recordé que Moisés le puso límite a la vida humana, o Dios, pero Moisés lo menciona en el Salmo 90:10, cuando dice: todos nuestros días se desvanecen como un suspiro y se acaban nuestros años. Nuestros afanes son inútiles. Vivimos entre 70 y 90 años los más fuertes, 80 años los más fuertes. Y Moisés agrega que realmente aquellos que son longevos arrastrarán mucho sufrimiento, carencias y necesidades. Esta es la realidad de la vida. La palabra lo confirma, que el tiempo que tenemos por delante es corto. Y la epidemia ha hecho que muchas personas que ahora están con síntomas de coronavirus estén próximos, algunos, a la muerte. Por eso es muy importante pararnos en este concepto, la brevedad del tiempo. Y el apóstol Pablo nos tiene algo que decir al respecto. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, cuando él habla del matrimonio y de aquellos que están solos y de la necesidad de hacer la obra del Señor, él dice al llegar al versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque las apariencias de este mundo se desmoronan, desaparecen. No tengo ninguna duda
que el tiempo en el cual vivimos se va acortando. Es un periodo de la historia de gran inseguridad, y no solo por la peste, sino porque esta será seguida de crisis económica, social y política, y todos sabemos, hay guerras en varias naciones del mundo, y la peste está matando hoy a miles de seres humanos. Ni siquiera los líderes saben qué ocurrirá mañana y cuándo terminará esto. Y todo lo que hoy estaba estable, o hasta esta pandemia parecía estable y estaba en orden, se está desmoronando como un castillo de naipes. Así que muchos hoy día tienen poco tiempo. Por eso en esta conciencia debemos enfrentar la realidad de la vida. Pablo, sabiendo que el tiempo es corto, porque él padecía persecución y muchos cristianos eran martirizados, hace la afirmación que leímos en 1 Corintios 7, que el tiempo es breve, que el tiempo se acorta y que la posibilidad de la muerte es cercana. Y por eso aconseja a ocuparse en lo único que vale la pena, ocuparse en hacer la obra de Dios y colocar en un segundo plano las cosas de esta vida. Así que en estos días, los que somos hijos de Dios, debemos una vez más y con mayor claridad e insistencia subordinar nuestra existencia al servicio del Señor y no dejar que nada ni nadie nos robe el tiempo, porque el mundo está desapareciendo y la única razón de permanecer en él es predicar el Evangelio. En esta realidad, Pablo dice con toda claridad, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claramente no tenemos potestad sobre el día de la muerte. Dice el sabio predicador en Eclesiastés capítulo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas para tal guerra, ni la impiedad librará a los que la poseen. Hoy muchas personas se están muriendo sin estar preparados para morir. Y esta realidad me inquietaba, muriendo en absoluta soledad, sin poder despedirse, totalmente aislados, y aún se extiende este aislamiento hasta después de muertos en algunos casos, porque los familiares no pueden despedir los restos de un ser amado. Así que esta es una realidad que estamos viviendo. Y es como ver el rostro de la muerte, o decir la muerte nos está respirando en la nuca. Y yo he sabido y he conocido que muchos hermanos en diversas naciones del mundo han muerto a causa de la pandemia del coronavirus. Así que los cristianos no estamos exentos de esta realidad. En la soberana voluntad de Dios, alguno de nosotros aún puede ser afectado y partir. Dios da y quita la vida, y para nosotros siempre será una incógnita saber cuándo moriremos. A mí me ha tocado en el servicio al Señor, en la obra pastoral, despedir a muchos en plena juventud. Y ante este misterio, la palabra de Dios nos ilumina, porque es un interrogante la muerte. Y hoy toda esta humanidad está pensando en la muerte, porque debemos reconocer que en el mundo desarrollado, los que disfrutaban la vida en la cultura del bienestar, de la prosperidad en todo sentido, del consumismo, no tenían idea de la proximidad de la muerte y de la brevedad de la vida humana. Pero hoy la máscara ha caído y todos están pudiendo entender lo que ocurre. Así que la palabra del Señor nos dice: estimada a Jehová la muerte de sus santos. Esto lo afirma el Salmo 116. Y luego el Salmo 37 dice: conoce el Señor los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre.
Yo quisiera resaltar, me he hecho la pregunta, ¿por qué algunos hermanos preciosos, con un testimonio de santidad y con un servicio al Señor, partieron en la flor de su juventud, cuando todavía tenían mucho para dar al Señor? Y yo noto aquí, en estos dos párrafos que he citado, los términos santos y perfectos. Y no pretendo explicar por qué algunos parten pronto, pero me da la impresión que muchos han llegado a ser irreprensibles y alcanzado una medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que el Señor se los lleva antes para que estén con Él en la patria celestial. Así que es inevitable concluir que ante esta realidad que el mundo enfrenta, donde la muerte nos mira de frente, debemos estar preparados para enfrentar la muerte. Aún los hijos de Dios, con más razón, porque no es solo por esta ocasión, deberíamos estar preparados para enfrentar la muerte. Y la verdad que a mí me ha producido un gran dolor saber que muchos que fallecen aún ahora, quizás en este instante, debido al coronavirus, no estaban preparados para morir y no saben cuál será su destino. Y la verdad que me ha hecho orar, no sé si tendrá sentido hacerlo, pero estuve tan cargado en mi corazón que he orado para que Dios tenga misericordia y el Espíritu Santo pudiera redarguir en el último minuto de estas personas para que puedan recibir a Cristo como su Salvador. Así que nosotros tenemos una obligación en esta hora, que es la de estar preparados para morir. Y aquí la Biblia dice, porque la pregunta es ¿cómo me preparo para morir? Nosotros nos hemos preparado para la vida desde que nacemos. Pero no creo que hay muchos que piensen en el día de la muerte, en el día de la partida, y quizás esto es necesario, porque si no sería muy difícil vivir con el pensamiento exclusivo en el día de la muerte. Pero tenemos que prepararnos para morir. Y aquí vuelvo a citar dos expresiones de los salmos que he leído. La expresión santos, que Dios estima la muerte de los santos, y luego el término perfectos. Así que yo quisiera decirles en esta hora que lo importante no es cuándo morimos, sino cuál es nuestra condición espiritual cuando nos toque partir de este mundo. Por eso yo quiero concluir esta meditación, esta reflexión que comparto esta mañana, que esto nos obliga a todos nosotros a evaluar nuestro estado espiritual, a tener cuentas cortas con el Señor y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, nos dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Primero, porque es el propósito de Dios, porque el propósito de Dios para nuestra vida es ser iguales a Jesús, es ser transformados a su semejanza, y esto significa ser perfecto, esto significa ser santos. Pero a mí, pensando en el juicio, porque está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio, a mí me interesa ser hallado irreprensible el día que me toque partir de este mundo, o si Cristo vuelve antes, el día que deba ir a encontrarme con Él en los cielos. Por eso es muy importante en este tiempo donde la muerte nos asedia, hacer una evaluación de nuestras vidas, una evaluación del tiempo pasado, una evaluación de nuestras acciones
Y siguiendo un consejo del apóstol Pablo, corresponde probar si estamos en la fe. Él lo dice en la carta a los Corintios. Él dice, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Corresponde probar si estamos en la fe cada día, porque esto nos permitirá tomar decisiones correctas a fin de ser hallados irreprensibles cuando Cristo venga. Debemos evaluar constantemente cuál es nuestra condición espiritual. Por eso, o para eso, yo les animo y les propongo realizar un examen de conciencia a la luz del Espíritu Santo y pedirle al Señor que Él nos examine del modo que lo hiciera David en uno de sus salmos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mi pensamiento, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Debemos exponer, amados hermanos y hermanas, delante del Señor, nuestros hechos, pensamientos, palabras, motivaciones del corazón, y pedir que Él nos manifieste aún los pecados que nos son ocultos. Y la verdad que este tiempo de cuarentena, de aislamiento, que yo en alguna ocasión titulé Cuarentena con Dios, aislados junto a Dios, es el tiempo ideal para hacer una evaluación de nuestra condición espiritual y probar si estamos en la fe o si hemos sido reprobados. Y en este examen de conciencia que hagamos a la luz del Espíritu, seguramente el Señor nos revelará las obras muertas de nuestro corazón, y esto nos dará o las motivaciones espurias o los hechos que hemos cometido que han ofendido al Señor o ofendido a otros, aunque nosotros no nos hemos dado cuenta. Y esta conciencia, el recibir esta explicación de parte del Señor, nos servirá para proyectarnos en arrepentimiento, para tomar decisiones de cambios, de ajustes que tenemos que realizar en nuestra vida y en nuestro modo de comportarnos para crecer en santidad. Y si detectamos en este examen de conciencia pecados que están manchando nuestra vida e interfiriendo nuestra relación con Dios, les animo, después del examen de conciencia, practicar la confesión, ir a nuestros líderes espirituales, a nuestros padres espirituales, abrir nuestro corazón, confesar aquellas cosas que el Señor nos ha manifestado que le han ofendido, porque lo dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, mentimos, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y finalmente, si hemos herido, si hemos defraudado, si hemos menoscabado o deshonrado a alguna persona, nos da este examen de conciencia la oportunidad de reparar el daño y estar en condiciones, si nos tocara partir, estar en condiciones de ser hallados irreprensibles en la hora de nuestra muerte. Te invito a orar. Señor, te damos gracias, porque tu palabra nos ilumina en este Kairos, en esta época del fin de la historia. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos guíes para que podamos realizar un examen de conciencia delante tuyo, a la luz de tu Espíritu, y luego que todas las cosas sean puestas en evidencia, podamos, Señor, en arrepentimiento, confesar nuestros pecados y reparar el daño que hayamos causado. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.